En MCA Radio estamos convencidos que conversar hace bien. Y si lo hacemos de forma positiva, entonces es mucho mejor. A partir de ahora, Edgardo Fogel te invita a una amena y profunda charla. Esto es Conversando en Positivo. Un momento de luz para compartir experiencias de vida por MCA Radio. Resonando con el alma. Así es la vida. Es una invitación a ser consciente de nuestros éxitos y fracasos, esperanzas y desesperanzas, en un recorrido que va desde el miedo al amor, recordándonos que en todos los instantes de la vida nos hemos enfrentado a retos para crecer y madurar, y lo seguiremos haciendo hasta el último día. Muy buenas tardes a todas las amigas y amigos de Conversando en Positivo, les habla Edgardo Fogel, un gran abrazo para todos y para todas nuestras amigas que nos escuchan permanentemente, ya sea en sus casas, en la oficina, por internet, en Santiago y fuera de Chile y en provincia. Muchas gracias a todos por su gran audiencia y por siempre, por estar acompañándonos, nos escriben en los correos, en nuestras redes, estamos en Facebook, en el Club de los Positivos, en Conversando en Positivo, en nuestro sitio web también, conversandopositivo.cl. Y bueno, dejo ahora a Areca Vial. Hola Edgardo, buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, pues tú. Bien también, contenta de estar aquí en Conversando en Positivo, otra vez. Bienvenida y haga la presentación de nuestra querida invitada. Bueno, tenemos con nosotros a Marcela Lechuga. Hola Marcela, ¿cómo estás? Qué gusto, Edgardo, un gusto de estar aquí con ustedes Conversando en Positivo. Sí, excelente, igual, muy bienvenida. Bueno, para nuestros auditores que no conocen a Marcela, ella es autora de un libro que ha sido un éxito en Chile y ahora está siendo lanzado a toda Latinoamérica, que se llama Así es la vida. Ya está en su 5ª edición y fue el libro de autoayuda más vendido en el año 2013. Este libro que está narrado de una manera muy especial y que llega, comentábamos con Edgardo, al corazón. Trata temas tan importantes como cómo prevenir la cronificación del dolor, sobre la depresión en adultos mayores, habla sobre el miedo a envejecer, sobre la muerte. Vamos a tocar también el tema del estrés, que Marcela tiene una manera súper vanguardista y distinta de verlo. Positiva. Muy positiva, exactamente. Y además, Marcela, bueno, es psicóloga clínica y ha integrado equipos de oncología, de cuidados paliativos, de geriatría y rehabilitación. Y lo que nos pareció también muy interesante, Marcela, es que participaste activamente en la creación de las normas nacionales del programa de cuidados paliativos del Ministerio de Salud, que nos parece un aporte importante. Ya podemos profundizar durante el programa acerca de esto. Así que, bueno, queremos partir preguntándote, Marcela, ¿cómo pasas del mundo de la psicología, de la consulta, a interesarte por estos temas más profundos, más por los temas que narras en tu libro? ¿Cómo fue que te pegaste este salto de la psicóloga clínica trabajando en la medicina a escribir un libro con tanto aporte y con tanto impacto? Areca, mira, la verdad que para los auditores, ¿no? El primer salto me lo pegué muy joven, ¿no? Mi primera carrera fue Ingeniería Civil Bioquímica. Uh-huh. Para los padres que nos están escuchando y que quizás están viviendo lo mismo y pueden pensar esto en positivo. Y al 4º año de ingeniería yo tenía un gran sueño. Y ese sueño era llevar alimentos a Etiopía. Mira qué sencillo, era como cuando niños nosotros acá en Chile veíamos mucho, ¿te acuerdas? Esta tristeza, este dolor de la humanidad, estos niños desnutridos. Y a mí me pasaba que yo veía que me regalaban un chocolate y me venía culpa existencial. Yo era una niña bastante atormentada en ese aspecto. Entonces decidí estudiar ingeniería. Y el salto ocurrió ahí, que cuando yo estaba estudiando ingeniería, en 4º año ya de carrera, vi que botaban, yo quería llevar frutas a Etiopía, vi que botaban la fruta al mar para regular el precio. Cuando vi esa noticia, cuando me di cuenta de esa noticia tan negativa, la verdad que me vino un shock como a la Mafalda y dije, paren el mundo que me quiero bajar. Y decidí cómo me bajo de este mundo y la verdad que no es posible, ¿no? Uno le llega el momento que le tiene que llegar. Y en ese momento le dije a mi padre que no seguía estudiando ingeniería, estuve en la puerta de licenciarme y me cambié a psicología.
Entonces, el gran salto no fue de psicología a escribir, el gran salto fue de atreverme a escribir en la historia, es decir, dejar lo que se había quebrado por buscar el sueño de otra forma. Y ir a psicología significaba cómo entiendo al ser humano y cómo entiendo la aberración que a veces uno puede estar viviendo sin ser consciente. Y me dediqué al área de la salud. Ahí está, dentro de psicología también hay muchas líneas, entonces tampoco sentía la respuesta que mi alma me pedía, y por lo tanto elegí una que es la psicología de la salud. Y dentro de psicología de la salud me fui a trabajar a los hospitales con los enfermos terminales, a los hospitales de oncología. De ahí participé en el programa de cuidados paliativos, alivio del dolor. ¿Por qué? Porque en ese tiempo los pacientes morían sin ser tratados ni aliviado su dolor. Es decir, cuando un paciente era incurable, se le decía, no hay nada que hacer, váyase a su casa, porque la medicina no lo puede curar. Y eso era muy indigno, era un sufrimiento muy grande y que la ciencia de verdad que podía cubrirlo. Y se generaron los programas, ¿no? Porque la Organización Mundial de la Salud pidió que en todos los países desarrolláramos, ¿no?, el cuidado paliativo, el cuidado de la dignidad del paciente. Participamos en esa creación. En Chile fue el único que lo creó como norma nacional y que hoy día, afortunadamente, es un programa auge para todos los chilenos. Es decir, que cualquiera que esté padeciendo una situación de enfermedad terminal, y no necesariamente la enfermedad terminal significa que esté ante la inminencia de la muerte, sino que una enfermedad terminal que es incurable puede acceder a este servicio de cuidados paliativos, que es un cuidado muy integral. Entonces, esos fueron los primeros saltos, Areca, que hice, y creo que de ahí no me he movido. La forma de comunicarlo, así como hablamos con Edgardo, cuando uno comunica en la consulta, en un hospital, en una charla, por radio, que me encantaba también transmitir por radio, y por eso agradezco mucho esta oportunidad de estar llegando a nuestros auditores en este momento. En el fondo son distintas formas. La única que yo nunca me imaginé en mi vida era escribir. Que ni siquiera lo soñé, ¿no? Era justamente escribir un libro, porque era el camino como que yo no sabía que podía hacerlo. No lo había. Uno hay veces que no sabe qué competencias tiene cuando no las ha entrenado. Claro. Ese era mi caso. Quizás, Marcela, ya de acuerdo a lo que te estaba planteando Aleca, estás hablando un poco quizás de la muerte también. ¿Por qué es importante enfrentar el tema de la muerte, ¿no? Y conversarlo? Y tú también planteas, me llamó la atención el libro, que no hay que resistirse al momento de la muerte. Y de alguna forma ahí tú has apoyado también a pacientes terminales. ¿Podrías profundizar en eso? Edgardo, sí, mira, primero el libro está escrito en homenaje a Javiera, una joven de 18 años que luchó por salir de una leucemia y que momentos antes, es decir, estaba a punto de salir después de un trasplante de médula, que es un proceso muy duro, estaba a punto de salir y entró en coma. En ese momento del coma la madre me llama, la Katy, que la quiero mucho, que es de Antofagasta, y si alguien la conoce, que le mande un tremendo abrazo, ¿no? Al punto que cuando ella entra en coma, ocurre algo que es muy misterioso. Ella sale del estado de coma y abre sus ojos en un estado radiante, maravilloso, en un estado de conciencia distinto, ya muy misterioso, y me dice, porque estaba ahí con su madre, me dice, Marcela, yo te quiero pedir algo. Dile a todos los mayores con los que tú hablas que a mí me gustaría llegar a ser vieja, que me encantaría llegar a ser vieja aunque tenga que usar un pañal, una silla de rueda, pero porque llegar a ser vieja es un milagro y yo me estoy muriendo. Esa experiencia fue tremendamente significativa, el mensaje, por lo tanto ahí sí que me estresé para traducirlo en un libro y poder llegar como el regalo y la bendición hoy día a Latinoamérica. Pero lo que me preguntabas, Edgardo, era que al trabajar tanto tiempo cerca de la enfermedad y de pacientes que les tocaba la inminencia de la muerte, porque no todo paciente con una enfermedad crónica o una enfermedad terminal necesariamente está frente a la inminencia de la muerte. Entonces, como me tocó tanto tiempo, me tocó acompañar, así como a la Javi, a otros pacientes que me bendijeron, ¿no?, con la oportunidad de acompañarlos en el tránsito de la muerte. Y ocurre un proceso maravilloso que es
tan importante que lo sepamos y que la verdad que muchos lo debemos conocer, pero no lo reconocemos por nombre, que se llama la mejoría de la muerte. Que son en los momentos finales. Es que en el tiempo final, y que ni siquiera es el último día. Antes se conocía porque generalmente había una vida más familiar. Acuérdense que los abuelos convocaban a los nietos a despedirse, y el abuelo se paraba y daba y decía y delegaba cuál era su legado. Bueno, eso era bien conocido popularmente como que el abuelo estaba en un estado especial. Eso se llama mejoría de la muerte y nos ocurre de forma natural a todos. A todos que nos toque enfrentar nuestra muerte, tenemos la oportunidad de entrar en ese estado, que el cuerpo sabe cómo ayudarnos a desencarnar. Nos estemos quemando, estemos en un incendio, nos estemos ahogando. Si no nos resistimos a ese momento, ocurre que empiezan a liberarse todos los neurotransmisores y todo lo que requerimos para la endorfina y todo para poder estar en un estado de gracia. Es un estado maravilloso que los que acompañamos a los que están viviendo ese proceso, Edgardo, lo sentimos, porque es como que el otro irradia una luz y una energía distinta. Sobre eso maravilloso. Te quería preguntar, Marcela, porque en el fondo este es el proceso de la persona que está ya en sus últimos momentos, pero ¿qué hacemos los familiares, los amigos, los que estamos acompañando a alguien que está muriendo en este proceso? Porque generalmente en la cultura contemporánea hay mucha aversión a enfrentar estos procesos, los dejamos a veces en el hospital, en la clínica, los dejamos a cargo de otras personas, ¿cierto? Y llegamos ya, entonces, cada vez más ¿cómo no asustarnos? Perdiéndonos esa tremenda oportunidad. Es una gran oportunidad estar cerca de un abuelo, de una abuela, de una pareja, de quien sea que nos toque acompañar. Hasta de un hijo. ¿Qué tenemos que hacer? O sea, ¿cuál sería la actitud fundamental en este acompañar a una persona que está en su proceso de muerte? Darle paz. Areca, es decir, lo que más necesitamos en ese momento es paz y no evitar las emociones. Por lo tanto, tampoco podemos forzar un estado de gracia. Si tú no estás bien, permítete regularte, acogerte, pedir ayuda, pero no le vamos a pedir al que está partiendo, más encima que nos acoja. Entonces hay que saber tener un poco de autocuidado personal para poder sostener y acompañar al otro. Yo siempre planteo que es como darle una mano compañera al otro sin agarrarlo, ¿no? Claro. Es darle una mano, es estar con él, pero para que eso se dé en paz, también tiene que ver con nuestra conciencia o con nuestra intuición, como hablábamos con Edgardo, de que la muerte es solo un tránsito. Cuando se ve como algo fulminante, determinante, cuesta mucho aceptarla. Quizás en el momento de la misma muerte, muchos de los familiares también están en un estado de gracia, de forma natural. Uh-huh. Por ejemplo, a mí me tocó con una paciente que la amaba mucho, que aparte de Javi, a otra paciente, y en general amo mucho a mis pacientes, que me llama cuando está a punto de morir y estaba gritando de dolor, estaba desesperada, con un dolor insoportable. Partí a verla y estaba su familia. Imagínate cómo estaba su entorno, todos alterados, angustiados, con una angustia, porque además, es decir, ojalá que sea digno, que sea en paz, pero la esperanza es morir en paz, pero no llena de angustia. Entonces cuando llego, veo a la paciente y intuyo que está agonizando, porque no es que uno sea adivino que por alguien que esté enfermo, como digo, no, hay veces que los estrectores de la muerte se ven, es inminente, ¿cierto? Que se nota la presencia, se le nota en ciertas características de la cara, de su gesto, de los se llaman estrectores de la muerte. Y yo le digo, Margot, no puedes, no, así no. Así, mira qué cara de palo. Le digo con toda la retaste. Así no, Margot. Y me dice, es que yo no me quiero morir. Y le digo, Margot, es que no es que yo le diga, cuando tú me dices qué hace la psicología, yo creo que el alma nos acompaña ahí con sabiduría. Ni siquiera es la psicología, no, es el alma, es el estar en amor con el otro. Y le digo, no, así no, por lo menos no te mueras, si no te mueras. Imagínate el absurdo que estoy diciendo, no te mueras, pero no te resistas. Margot en ese momento empezó
lo primero que dijo, pero dame un relajante muscular. La verdad que el relajante muscular fue un placebo, porque lo que empezó a ocurrir es que de forma natural ella empezó a liberar todos los neurotransmisores que no se lo dio el relajante, porque en menos de 5 minutos Margot, de una cara desfigurada, empezó a estar maravillosa. Pero no solo Margot le ocurrió que la mejoría de la muerte, al no resistirse, la entró en un estado de gracia, sino que la mamá, el marido y yo misma empecé a sentir que es como que, como que se abre una dimensión y empieza a entrar una energía que es amorosa. Es amorosa, por eso te decía, Edgardo, yo la intuyo, la huelo, sé que lo que viene es maravilloso. Son los ángeles que vienen a buscarla. Que es alguna energía y que empezó a dejar en calma a la madre, calmó al marido, y cuando Margot yo la tomé en brazos, es decir, estaba apoyada acá, respiró 3 veces y murió. Pero murió en paz. La familia puede vivir también este espacio, y muchos pacientes me han dicho, Marcela, estaba extremadamente en paz en ese momento, sorprendentemente nunca me imaginé que iba a estar tan tranquilo. Entonces ocurre, para que los que nos están escuchando sea tan positivo este mensaje hoy día, de que no le tengamos tanto miedo, porque nuestra naturaleza es sabia, como también es sabio el universo, de que esto no se termina aquí nomás. Estamos conversando en positivo, estamos con nuestra gran invitada Marcela Lechuga, estamos hablando de su libro también, Así es la vida, junto también a Leka Vial y Edgardo Fogel, que les habla. ¿Te parece, Leka, que pasemos al estrés ahora un poquito? Muy bien. De la muerte a la vida, ¿qué crees tú? Perfecto, Edgardo. Tú hablas del estrés y lo muestras en los dos aspectos. Nosotros conocemos en general el estrés como un aspecto negativo, pero tú también en tu libro hablas de los aspectos positivos que tiene el estrés. Yo diría, Edgardo, que en general tenemos mitificado al estrés como el monstruo que nos está coartando la felicidad. Ya ni siquiera aspectos positivos y negativos. En este momento hay una distorsión muy grande de que el estrés nos enferma, de que el estrés hay que evitarlo. Y yo te lo pregunto a ti y a la Areca, ¿qué dicen? Si yo les digo... Aleca, perdón, yo le cambié el nombre a la... No, Aleca. Me encanta. He estado escuchando todo el programa Areca y dije, la voy a dejar. Areca, y me suena como, claro, como a la isla de Pascua, como arepa Colombia. En Venezuela también. Sí. Así que, pero si les pregunto a ustedes dirían, viva el estrés, estoy feliz de estar estresado. No, pues. No, difícil. Difícil, siendo que el estrés es el motor que nos ayuda y nos incentiva para concretar nuestras metas y nuestros sueños. Todos los retos en la vida, desde nacer hasta morir, implica un proceso de estrés. La verdad que cuando nacimos, nadie nació relajado. Nadie. Acuérdense que pasamos por un túnel negro y además con un tremendo terremoto y tsunami, porque se rompió la bolsa de mamá después de un grado 10 Richter, y nosotros pasamos y nos recibieron, y el que osó llegar relajado, ¿qué ocurrió? El médico vino y te puso un cachetazo para que respiraras. Por lo tanto, la vida es estrés. Si ustedes se acuerdan después, ¿Quién recuerda que el primer día de clases dijo, qué maravilla, voy a ir a socializar, voy a ir a aprender? No, la verdad que todos hicimos un berrinche, nos dio miedo. Imagínate yo con mi apellido Lechuga, lo amenazante que era entrar al colegio y que se burlaran. Pero el bullying de que tuve que aprender a reírme de mí misma, porque era el único camino. Entonces, y después, enamorarse. ¿Quién recuerda que enamorarse fue relajado? El primer beso, Malika. ¿Cómo estuvo tu primer beso, Edgardo, y los que nos están escuchando? ¿Era relajado o fue estresante? No, era estresante. Estresante. Claro, y me irá a querer, oye, era tremendamente, inclusive era estresante pensar dónde metía la lengua, mira, porque el gran problema cuando uno no sabe besar es ¿qué pasa? Entonces, son situaciones, son retos que nos va poniendo la vida, y que de verdad nos vamos dando cuenta que toda la vida ha sido estrés. Envejecer también implica estrés, perder un hijo, jubilarte, todos los procesos de la vida implican estrés. Entonces, ¿dónde se distorsionó, Edgardo, esto de que estresarnos nos hace mal? Porque me imagino que hay una diferencia entre la tensión natural que ejercen los sucesos de la vida, que pueden provocar en nosotros una cierta tensión nerviosa, y otra cosa es
como andar por la vida tenso y estresado y apretado y no poder gozar de los momentos, porque también tenemos momentos estresantes y momentos relajados, ¿no podemos, ¿no es cierto? Es que ahí es donde al estrés, y ojalá coincidan conmigo ustedes, le hemos atribuido mal el concepto de todo. Cuando alguien anda apurado, dice que está estresado. Cuando alguien anda enojado, dice que está estresado. Está de moda. Cuando alguien, es decir, nosotros estamos usando mal el lenguaje. Y lo mismo que tú dices, es decir, estamos en un estado de agobio, estamos estresados. No, puedo estar agobiado, puedo estar preocupado, pero no todo es estrés. Y estrés sí es la tensión operacional óptima para responder a la vida. Es la atención operacional óptima para estar alerta y atento a responder a los retos que la vida me plantea. Es decir, no tenemos que ponerle un calificativo al estrés, es solamente un fenómeno de reacción para poder responder. Es un motor natural y lo que tenemos que aprender es a cuidar al motor. Sí, porque tú diferencias Cuidemos el motor, entre lo estar en botemos. estrés y desgastado, ¿no? Tú le pones un concepto burnout, ¿cómo le dices? Exacto, y eso es distinto. Entonces, diferencio entre estar estresado, que es un estado de tensión operacional óptima, como estar listo para responder a lo que la vida nos pide, y el estar desgastado, que es un estado ya de donde los recursos que tú tienes para afrontar los retos se te van agotando, te vas quedando sin recursos para afrontar, ponte tú, los retos que la vida, entonces se te transforman en amenazas. Esa amenaza, si es permanente en el tiempo, ya te va a llevar a desgastarte, y ese desgaste te lleva al burnout, que es un estado que antes se conocía como el Sulmenach, o es un estado que es bastante horroroso. Yo he estado en burnout en algunos procesos de mi vida, y que es un estado donde tú tienes un agotamiento emocional muy grande, Edgardo, donde sientes que empiezas a tener un trato frío y despersonalizado con los demás, te empiezas a poner duro, rígido, indiferente, y finalmente sientes una pérdida de sentido, del gozo, de la realización. Pero eso no es estrés. Entonces, ¿qué está ocurriendo? Eso es desgaste, eso cansancio. Es burnout, eso es desgaste. Inclusive, mira qué interesante esto, y esto no es porque yo lo diga, esto es científico, inclusive el estrés crónico tampoco nos lleva a enfermarnos. Yo entrevisté a Mario Kreuzberger porque lo quiero mucho, porque estuve en el Clan Infantil cuando era pequeña con él, y me dio su entrevista. Le dije, Tú eras famosa en el Clan Infantil. Era la primera niña chica ahí hablando, y él me decía la señora Lechuga. Y ¿sabes qué? Y le dije, Mario, necesito hacerte una entrevista porque tú eres una persona que nadie puede poner en duda que vives estresado. Crónico, porque entre corriendo Miami, que lo toque el programa. Nadie puede caber en duda, y por lo tanto vas a ser un buen ejemplo a seguir. Y Mario me dice, Marcela, perdóname, yo nunca he estado estresado. En mi vida yo siempre he hecho lo que me ha hecho sentido, y por lo tanto jamás he sentido que estoy estresado. Por lo tanto, uno puede vivir, Erika, arriba de un estrés crónico, arriba de la pelota, claro. Pero si tiene sentido para ti, tampoco te va a enfermar. Claro, hay que tener una naturaleza que permite ese estrés, y en el fondo un oficio y un foco que permite que ese estrés no se convierta en desgaste. Hay que tener recursos para enfrentar. Tú hablas de eso es lo que tú dices, que es súper sabio. Tú hablas de esos recursos. ¿De qué depende? De los recursos que tenemos. Sí, hablas de, por ejemplo, del manejo del tiempo, de la relajación, del autocuidado, del apoyo social, de la habilidad social, de la solución de problemas y la autoestima también. Edgardo, optimismo. Sobre todo, mira, lo que decía Erika y lo que tú me estás diciendo de los recursos, para que nos quede claro a los que nos escuchan. Cuando yo tengo competencias emocionales, soy capaz de autorregularme. Y autorregularnos es muy importante, porque tarde o temprano, el último día, cuando nos toque enfrentar la muerte, ojalá nos encuentre autorregulados, en paz. La autorregulación es natural, es cómo nos relacionamos con nosotros mismos. Es como tenemos esa capacidad de inhalar, retener y exhalar en un instante y estar autorregulados. Esa es una competencia emocional. Las competencias sociales son cómo me relaciono con los demás. Que mientras más competencias sociales tengo para relacionarme de forma óptima, voy a saber pedir ayuda, voy a saber aceptar crítica, voy a saber reconocer errores, y eso va a permitirme ser mucho más eficiente en el desempeño de mis tareas. Si un adulto mayor, una persona que está envejecida,
no aprende a recibir ayuda o a pedir ayuda y lo confunde con que es indigno pedir ayuda porque él debe poder, el riesgo de desgastarse, y no solo de desgastarse, accidentarse es muy alto. Entonces, lo que yo te trato de poner con este ejemplo, en la medida que somos más competentes, no que estamos compitiendo con otros, que ese es el gran error, sino que somos más competentes con nosotros mismos, tenemos más habilidades, somos más autorregulados, sabemos pedir lo que necesitamos, vamos a poder enfrentar niveles cada vez más altos de estrés sin desgastarnos. Marcela, para profundizar un poquito en esto, porque tenemos muchas herramientas para operar en el afuera, ¿no es cierto? En el hacer, ser eficientes en lo social, en el trabajo, etcétera. Pero sobre la autorregulación interna, profundicemos un poquito más en qué herramientas necesitamos manejar para ser seres autorregulados internamente, de manera de no estresarme con lo exterior. De manera de estresarte y saber ocupar ese estrés a tu favor. Exacto. Es decir, no es que... Corrijo. Aleca, si no nos estresamos no estamos vivos. Okay. Y si nuestros jóvenes no se estresan, no van a ir a visitar a su abuelo que está enfermo porque van a decir me estreso. Y los viejos en sus casas van a seguir estando solos y abandonados con temor, ¿cierto?, a quedar solos. Entonces hay un círculo vicioso que hay que corregir y sí decirle a nuestros hijos, vaya mijito, si para usted estresarse, estrésese yendo a ver a su abuelo. Tú me decías que, pero ¿por qué es una buena noticia que estresarnos no nos hace mal? Porque tenemos 2 mecanismos naturales de autorregulación y no necesitamos ni siquiera comprar más pastillas en la farmacia, porque aquí el único que se está beneficiando es la empresa farmacoterapéutica, convenciéndonos que estresarnos nos hace mal, o de alguna forma planteando un modelo de hombre, donde el modelo de hombre significa que nosotros tenemos que estar relajados todo el tiempo. Hay un momento para relajarse y hay un momento para estresarse. Y eso se llaman los ciclos psicobiológicos naturales. Tenemos 2 motores para regular el estrés y bajar la venta de fármacos de la farmacia, que son naturales y que nos van a salir harto más económicos y saludables. Uno es los ritmos circadianos, que son los de día y noche que todos conocemos. Sabemos que el organismo se recupera, ¿cierto?, con algunas horas de descanso. Pero muchas veces lo rompemos. En el ritmo que llevamos en la actualidad y el aceleramiento, inclusive dicen que el planeta se aceleró el ritmo del planeta y que estamos viviendo, el ritmo circadiano no nos está alcanzando o estamos durmiendo inclusive menos. Bien. Fíjate que tampoco hay que tenerle tanto miedo, que antes eran 8 horas de descanso. Me tocó estar con el ministro de Bután del Ministerio de la Felicidad y decía que claro, que en su país la felicidad se medía como un indicador de no estrés. Y yo le quedo y le digo, pero espérame, y si no se estresan, ¿cómo ustedes cumplen sus metas, sus logros? Me dice, es cierto, es que lo que pasa es que el estrés tiene una dualidad, ¿no? Es la dualidad de que puede ser usado a su favor. Entonces, ellos planteaban que habían 8 horas, como los ritmos circadianos, de descanso, la óptimo 8 horas de actividad y 8 horas de ocio. Bueno, en nuestra realidad vamos a tener que comprar todos pasajes para Bután, porque la verdad que a nosotros, no sé si a ustedes, pero a mí... No, o sea, parte de la autorregulación entonces sería tratar de descansar mejor. No, mira, esto del óptimo de las 8 horas, no, tratar de depende confiar. De la calidad, yo creo, de calidad, de confiar que las 2 horas que te las dormiste bien. Pero si más encima que te quedas preocupado, dormí 2 horas. Estás con la culpa. Con la culpa. No, mañana voy a estar mal. Mañana vas a estar mal porque estás preocupado en vez de ocuparte. Esos son los circadianos, que no siempre entonces la hora no es todo el ciclo porque se aceleró y no tenemos lo mismo, tenemos más ocupaciones a veces. Pero la buena noticia es que hay un segundo motor que nadie conoce y ese motor es casi una farmacia andante. ¿Cuál es? ¿Ya? Son los ritmos ultradianos y que no se conocen y son poderosos y son naturales. Los ritmos ultradianos ocurren cada 90 minutos de forma natural y nuestro sistema nervioso de forma natural invita a pasar a nuestro sistema nervioso simpático, que es el que está arriba, alerta, con el motor encendido, lo invita a pasar a un descanso, al VIP. Al parasimpático, al sistema nervioso parasimpático. Eso ocurre cada 90 minutos
Y son 20 minutos los que tú entras a ese descanso ultradiano, y en ese tiempo se recuperan todos los niveles de neurotransmisores. Lo mismo que ocurre en la mejoría de la muerte, ocurre cada 90 minutos, y tú recuperas los niveles de cortisol, de dopamina. Es como que tu motor queda lubricado, y tú, que eres el conductor en ese rato, relubricas todo lo que necesitas para volver a estar plenamente alerta a los 20 minutos. Así, ¿Y cómo alerta. ¿Cómo identificamos este momento? Porque estamos con una exigencia laboral y una exigencia de respuestas al mundo cotidiano. ¿Cómo identificar el ritmo ultradiano? El ritmo ultradiano para poder descansar estos 15 minutitos. Que Nelson Ávila presentó el descanso la siesta, ¿se acuerdan? En el Congreso, y adivinen qué pasó en Chile. Dijeron que no, porque que nos íbamos a transformar en flojo, en vez de entender que debajo de eso había una visión muy sabia, muy científica, de que somos el país más trabajólico. Insistimos que ahora tenemos todos el peor salud mental, y no es así, es que estamos regulando mal. Claro. Entonces, ¿cuándo ocurre eso, Alica? En cualquier momento que tú llegues y te permitas por lo menos una vez al día hacer un descanso ultradiano, porque el descanso ultradiano es voluntario. ¿Te imaginas si fuera biológicamente obligatorio y tú estás en un momento, un terremoto, sosteniendo la mano a un niño y te viene tu descanso ultradiano? Lo sueltas, sería como anti-natura, ¿cierto? Anti nuestra propia sobrevivencia. Por lo tanto, es natural. Si tú llegas, yo creo que hay muchos de los que nos están escuchando que llegan a su casa, como a veces lo hace mi marido, llegan a su casa y llegan en un ritmo ultradiano, Alica. Llegan, ponen la televisión y quedan así, mira, mi expresión es con la boca abierta, así. Y quedan así una cantidad de rato, Edgardo, en un ultradiano, que hasta las esposas, eso en parejas jóvenes genera conflicto, porque la esposa se ofende, no eres capaz de saludarme, por eso que hay veces que hay hasta reincidencia en 3 matrimonios, ¿no? ¿Cómo no me puedes saludar? ¿Cómo no puedes estar atento? Y la verdad es que muchas veces llegamos a nuestra casa y hacemos ese descanso ultradiano. Es que estamos como borrados un rato. Mi marido, después de estar borrado un rato, unos 20 minutos, sale de la pieza y me dice: hola, lechuguita, ¿cómo estás? Renovado. Todos tenemos un momento sabio para hacerlo. Sí. Después de almuerzo, cuando llegamos a nuestra casa, lo importante, Edgardo, es usarlo, porque nos vamos a ahorrar muchas Sí, a propósito de eso, yo te lo digo por ejemplo propio también. Cuando uno puede llegar súper cansado a la casa, producto del trabajo, todo, tú sales a caminar en forma más consciente 5 minutos y el cansancio desaparece. Hermoso. Desaparece absolutamente. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? Porque entonces, de alguna forma estás recuperando. Y estos puede que no sean 20 minutos, Edgardo. No, puede que sea 2 minutos, pero ya estás más cargado que antes de no hacerlo. Sí, yo por ejemplo poner 5 minutos de una música relajada en el automóvil también me genera ese descanso. En el fondo todos tienen sus distintos métodos, pero el descanso ultradiano, si lo podemos, para los que nos están escuchando, lo más sencillo es no hacer nada. Es decir, es no tener ningún reto, ningún desafío, sino que es ocio. Sí, son un tiempo de hacer nada. 20 minutos basta, tampoco es más de 20 minutos. Sí. Con 20 minutos basta y quedamos renovados. Marcela, entonces, una muy buena noticia, ¿no? Sí, pero es sensacional. Estamos con Marcela Lechuga hablando de Así es la vida, con un libro de ella, junto a Ale Cavial, Edgardo Fogel. Tú hablabas de las cualidades o de lo que requiere el adulto maduro, ¿no? Entonces, la autorregulación, capacidad de expresarse asertivamente, y también tú planteas la capacidad de crear nuevas realidades. ¿Qué significa eso? Qué bonito. Mira, lo único que yo digo como mío en el libro, porque lo demás son experiencias, biografía, es que un adulto íntegro, un adulto consciente, tiene esas 3 capacidades. Autorregulado, conoce su motor y sabe conducirlo bien, llegando a límites impensables de estrés, como en situaciones de amenaza, de ciertas adversidades, que desgraciadamente no es así. No respondemos todos de forma adulta, ¿no? ¿Se acuerdan para el terremoto? ¿No? Uh-huh. Y situaciones adversas donde los niños necesitan ver a sus padres adultos y nosotros están en un estado de alteración. Y esto de crear nuevas posibilidades es que nosotros realmente, cuando somos adultos íntegros, a mi certeza,
sí podemos cambiar la realidad, sí podemos crear nuevas realidades. Es decir, no es que yo me quede esperando como adolescente que el mundo cambie, o que el presidente cambie, o que el gobierno cambie, o que alguien cambie. Cuando uno es adulto y ya ha ido envejeciendo y ya te das cuenta, sabes que si tú cambias, el mundo cambia. Y eso es así. No cambiará todo el mundo, cambia mi realidad, Edgardo, cambia mi entorno, cambia mi realidad. Y si hay muchos adultos cambiando su realidad, la verdad que el mundo cambia, porque supuesto, sabemos el efecto mono 100. Yo estoy convencida que nuestros mayores, nuestros adultos mayores, son los que están invitados a cambiar el mundo, porque tienen una mirada templada por la sabiduría de los años, saben de las buenas y saben de las malas. Ya no tienen la soberbia de creer que uno tiene todo el poder, tienen la vulnerabilidad de saber, ¿no?, que somos frágiles, que necesitamos apoyo. Por lo tanto, tengo el anhelo, la esperanza y también la intuición de que nuestros adultos, como son cada vez mayores, ellos van a poder cambiar la realidad, porque van a ser ellos los que elijan qué quieren escuchar en la radio, qué quieren ver en la televisión, por quién quieren, ¿no?, qué tipo de mundo quieren realizar. Pero para eso nos falta una gran tarea que también los invito a compartirlo en este Conversando en Positivo, que es que los propios adultos mayores aprendan a honrar sus años. Sí, honrar la vida. A honrar la vida. Porque una de las cosas más complejas es que nuestros propios mayores se descalifican y se empiezan, ¿cierto?, a no honrar sus años. Así es, así es. ¿Te podrías leer esto? Mira, ¿sí?, que tiene que ver con honrar la vida, que es la metáfora del águila. Bueno, el libro de Marcela es muy bonito, tiene un montón de cosas. La metáfora del águila es Vamos a leerla de todas maneras. Se llama: el águila es el ave de mayor longevidad entre las criaturas de su especie. Vive 70 años, pero para alcanzar esa edad, al llegar a los 40, debe tomar una seria y difícil decisión. Sus uñas están apretadas y flexibles y no consigue aferrar a sus presas de las cuales se alimenta. Su pico largo y puntiagudo está curvo, apuntando contra el pecho. Sus alas están envejecidas y pesadas y sus plumas gruesas. Volar se le hace ya muy difícil. El águila tiene solamente 2 alternativas: morir o atravesar un doloroso proceso de renovación que dura 150 días. Ese proceso consiste en volar hacia lo alto de una montaña y quedarse ahí, en un nido cercano a un paredón, en donde no tenga necesidad de volar. Entonces el águila comienza a golpear su pico contra la pared hasta conseguir desgarrarlo y arrancarlo. Debe esperar el crecimiento de uno nuevo, con el que desprenderá una a una sus uñas. Cuando las nuevas uñas comienzan a crecer, tendrá que desplumar sus plumas viejas y esperar a que renazca su plumaje. Después de 5 meses emprende su vuelo de renovación y a vivir 30 años más. Eso es real. Así eso es real. Es impresionante. Increíble. Entonces, un poco el paralelo que tú estás hablando, de que uno puede igual transformar su vida y generar nuevas realidades, ¿no? Exacto, Edgardo. Y que nuestros mayores tienen la tarea de renovarse o morir en vida un poco, porque hay muchos adultos mayores muertos en vida, esperando y dicen: yo estoy matando el tiempo. Entonces, que esa invitación y esa metáfora del águila es una invitación a todos los mayores que nos estén escuchando, a que es tan importante honrar su vida, renovar, ¿cierto? Y renovar esa visión de que envejecer no es una desgracia, como lo dijo Javiera. Envejecer es un milagro, es un regalo, y hay que saber honrarlo, aunque nos toque usar un bastón, aunque nos toque usar una silla de rueda, que fue el mensaje tan poderoso de Marcela, de Javiera. Y estamos, bueno, le recordamos a nuestros auditores que estamos en Conversando en Positivo, estamos con Marcela Lechuga, muy interesante, hablando de su libro Así es la vida. Marcela, te quería preguntar, pero tú mencionas que nosotros vivimos en una cultura intolerante y adolescente. En esta reflexión que tú haces de no honrar la vejez, ¿de dónde viene esta cultura adolescente que estamos viviendo? Esta cultura de querer mantenernos siempre jóvenes, de querer no llegar a la vejez, no honrar a nuestros viejos, acudir a ellos. ¿Cómo podemos combatirlo? ¿De dónde proviene? De lo que te estaba como que estoy, esa es mi percepción. Proviene de los propios mayores.
yo tenía una abuelita, mi única abuelita en Chile, porque el resto de mi familia estaba en España, que yo muy chica, y yo imagínate cuánto la amaba también, muy chica siempre le escuchaba: mi hijita, cuando yo sea vieja y sea una molestia y sea un estorbo, yo quiero que usted me vaya a botar a una casa de reposo. Y siempre yo escuchaba desde chica esta frase terrorífica: yo quiero que usted me vaya a dejar, cuando yo ya no sea capaz de valerme por mí misma, usted vaya a botarme a una casa de reposo. Para mí era un mensaje terrorífico, y como para muchos niños. Creo que hay una generación, que es la generación de nuestros mayores, de nuestros abuelos, que tuvieron la percepción que deteriorarse, que ser vulnerable era ser un estorbo. Entonces se hicieron a un lado. Yo luché porque a mi abuelita no le ocurriera. Pero ¿sabes qué siento que ocurría, Edgardo y Alica? Es que para mi abuela, como para muchas personas mayores, el aceptarse que estaban vulnerables y depender de otros les daba mucho miedo, mucho temor. Entonces tenemos mucho en el fondo temor a depender, de que otro te ayude, te dé la mano, te levante una silla, te suba las bolsas. Vuelvo a decir que tiene relación con el aprender a pedir o aceptar ayuda. Entonces, como no sabemos pedir y aceptar ayuda, nuestros propios mayores se autoexterminan cuando empiezan a sentirse vulnerables. Ese es un punto que hay que evitar. Todos vamos a ser somos frágiles y somos vulnerables, y va a aumentar en el paso de los años. Y esa es también una bendición de los años, porque al ser más vulnerable le permites a las generaciones más jóvenes honrarte. Es parte de la naturaleza. Y por otro lado hay un error que a mí lo encuentro que se me paran así el alma, que es que nosotros, en un malentendido de querer ayudar a nuestros padres, les estamos tratando como niños, les invertimos el rol. Sí. Entonces viene un hijo con la mejor intención, porque para los que nos están escuchando, comprendo perfectamente la intención, porque trabajé 7 años en un programa de rehabilitación geriátrica donde llegaban pacientes con demencia y con Alzheimer que no tenían ni demencia ni Alzheimer y que se rehabilitaban. ¿Pero por qué se rehabilitaban? ¿Por qué volvían a estar con una identidad bien definida en la vida? Se rehabilitaban porque empezaban a generar un programa de rehabilitación de partida, rutinas que les hiciera como recuperar el ritmo de la vida, y también se trabajaba con los hijos y la familia para que no los trataran como niños. Porque una de las cosas que los mayores más detestan es ser, o más temen, es ser tratados como niños. Y cuando nosotros vemos a nuestros padres vulnerables, fíjate lo que decimos: les empezamos a hacer todo. Es que está como viejito, es que está como mi niño, ahora lo veo como mi hijo. Y como el mayor sí necesita que lo ayudes, sí necesita que le hagas muchas cosas que ahora él ya no puede hacer por su propia autovalencia, se empieza a comportar como niño para recibir el afecto y el apoyo. Empieza a llamar por teléfono, y como no le sabe pedir al hijo: hijo, por favor, después de tu reunión, quiero que te vengas a traerme 1 kilo de pan. Como no saben pedir, ¿qué ocurre? Le dicen: hijo, es que estoy mal, es que no sé qué me pasa. ¿Me entiendes? Empiezan a pedirlo desde una carga emocional, comportándose como niños. Entonces, 2 grandes errores: que nuestros mayores honren sus años y aprendan a pedir lo que necesitan y a estresar a sus hijos y a sus nietos con el apoyo que ellos necesitan. Y por otro lado, que nosotros como hijos y como sociedad vayamos aprendiendo a respetar la vulnerabilidad de nuestros mayores y a no quitarle la dignidad y la identidad de mayores por el hecho que sean más vulnerables. Sí, tú también hablas, Marcela, y también tienes ahí hay unas frases muy bonitas de Charles Chaplin, cuando tú hablas de amarse a sí mismo. Digamos, no sé si es tan largo, pero nos queda poco tiempo, pero él habla, digamos: cuando me amé de verdad, comprendí que en cualquier circunstancia yo estaba en el lugar correcto, en la hora correcta, en el momento exacto, y entonces pude relajarme. Él llama eso autoestima. Después habla de la autenticidad. Cuando me amé de verdad, pude percibir que mi angustia y mi sufrimiento emocional no es sino una señal de que voy contra mis propias verdades.
Después habla de la madurez. Cuando me amé de verdad, dejé de desear que mi vida fuera diferente y comencé a ver todo lo que acontece que contribuye a mi crecimiento. Hoy eso se llama madurez. Cuando me amé de verdad, comencé a librarme de todo lo que no fuese saludable. Personas, situaciones, todo, y cualquier cosa que me empujara hacia abajo. De inicio mi razón llamó a esa actitud de egoísmo. Hoy se llama amor propio. También habla de la simplicidad, de empezar a ser simple, de la humildad. Y esto es importante, cuando me amé de verdad, desistí de quedar reviviendo el pasado y preocuparme por el futuro. Ahora me mantengo en el presente, que es donde la vida acontece. Hoy vivo un día a la vez, y eso se llama plenitud. Y cuando me amé de verdad, percibí que mi mente puede atormentarme y decepcionarme. Pero cuando yo la coloco al servicio de mi corazón, ella tiene una gran y valiosa aliada. Todo eso es saber vivir. Exacto, claro. O sea, empezar a ser más simple, ser más pleno, vivir el momento presente. Y bueno, tú vives la muerte con muchos pacientes, uno tiene que vivir hasta el último instante. Hasta la última respiración. Pero dime una cosa, nosotros ya estamos mayores, yo tengo 49 y estoy feliz de estar más vieja. Feliz, no volvería un día a estar más joven. Tú ya también tienes tus años y te honro hoy día en este programa, por algo tienes la templanza de estar aquí. ¿Sientes que la vida... ¿Volverías a ser más joven, Edgardo? ¿Volvería a ser más joven? ¿Volverías a sentir esa ansiedad que uno siente cuando joven? No, yo me siento súper feliz ahora. De no saber quién es. ¿Tú te sientes feliz en este momento? Sí, yo creo que a medida que van pasando los años, uno tiene más libertad, tiene más experiencia, por otro lado, tiene capacidad de hacer lo que uno quiera, ¿no? Tiene menos imagen también. Y ya tiene uno más identidad. Tú sabes más quién eres hoy día que hace 40 años atrás, ¿o no? Por supuesto. Ese es el tremendo regalo, Aleca. Sabemos quiénes somos. Pero ¿cuál es la importancia también? No olvidar nuestra identidad. En lo que tú estás planteando, ¿cuál es la importancia de hacer como un trabajo interno del desarrollo espiritual en todo esto? El desarrollo espiritual para mí es clave. Es decir, si nosotros como seres humanos no conectamos nuestra misión y el sentido de nuestra vida, la verdad que no vamos a poder vivir las noches oscuras que nos va a tocar vivir con trascendencia. Podemos quedarnos con el riesgo de quedarnos ahí atormentados y pegados. Solamente la conexión del alma con el espíritu, con lo trascendente, es lo que nos permite atravesar, Edgardo, las buenas y las malas de la vida, que las vamos a tener todos y que las hemos tenido más unos que otros. Y si no tenemos esa capacidad trascendente, no importa cómo se llame, no importa si para uno es Buda, para otro es Cristo, para otro es Hare Krishna, lo importante es ese sentido de la trascendencia. La vida no tiene tanto sentido. Una de las cosas que cruza el libro, y yo creo que es más clave, junto con que el estrés es el motor para concretar nuestras metas, es que la conciencia de la muerte, al ser consciente hoy que me puedo morir hoy, le da un profundo sentido a mi vida. Entonces dejo de preocuparme y empiezo a ocuparme, como tú dijiste, del presente y de decir hoy lo que siento, lo que necesito y lo que quiero, ¿no? Decir hoy. Es clave. Si no somos conscientes de la muerte, la vida es como, ay, tan larga. Cuando yo era adolescente decía, ay, qué atroz, cuando me paran el mundo que me quiero bajar. Ahora que ya tengo 50, sé, ¿me entiendes? ¿No? Que me queda menos, entonces estoy más feliz. Estoy más feliz que cuando joven. Tú dices que cada uno de nosotros debería buscar la misión en su vida. Exacto. Ahora, en cualquier aspecto. Buscar la misión en su vida no es más que ser tú misma. Yo creo que buscar, porque me ha tocado pacientes que han estado muy atormentados, Edgardo, sobre todo porque han vivido accidentes donde ellos han quedado vivos y otros han muerto. Y todo el mundo le dice, es que tu misión es tan importante. Entonces dicen, y por favor díganme qué misión es esta. ¿Sabes qué? Te lo digo porque es tan profundo el tema de la misión. Yo siento, después de acompañar a pacientes en los procesos de duelo, en situaciones de adversa, que la misión en la vida no es más que ser auténticamente nosotros mismos. Y no olvidar quiénes somos hasta el último día. Esa es la gran misión, ser tú mismo. Y en Chile necesitamos, así como en Conversando Positivo, que seamos más auténticos, más nosotros mismos. Y esa es la gran misión.
Bueno, es que a un minuto regálale a nuestra, tenemos una tremenda comunidad de positivos, regálale tus últimas palabras. Un mensaje Pucha, final. mis últimas palabras no son muy bonitas, pues las otras tuvieron, porque los quiero invitar a entrar a mi página web y eso es la... No, está bien. No está son- muy bien. Mira, es, Sí. es como un abrazo. Sí. Las últimas son para mí, qué bien, también hay que aprender hemos a estado recibir. llenos de mensajes lindos. Linda. La última es que si quieren descargar el capítulo 1 o comenzar a ¿lo tienes en sentir la si le web? hace sentido, está en la página web www.asiesllavida.cl y que ahí hay un montón de mensajes hermosos. Y Edgardo, yo creo que el mensaje más lindo que te puedo decir es gracias por haberme invitado. Estoy feliz de estar aquí. Alica, ya, gracias. Ha sido un gusto, un honor Igualmente, estar Marcela. aquí con ustedes. Y recuerden, así es la vida. Tómenlo aquí las recomendaciones de Marcela y que disfruten y que tengan una semana muy bonita y positiva. Hasta luego, gracias. Buenas tardes. En MCA Radio estamos convencidos que conversar hace bien. Y si lo hacemos de forma positiva, entonces es mucho mejor. Edgardo Fogel te acompañó en una amena y profunda charla. Esto fue Conversando en Positivo, un momento de luz para compartir experiencias de vida por MCA Radio, resonando con el alma.